Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy David Perseo. Hoy os voy a explicar cómo se juega Miyabi. Miyabi es un juego de colocación de poliominoes tipo Tetris, como bien sabéis, y si no lo sabéis, pues ahora ya sí, en el que tendremos que ir construyendo como un jardín, pero además en altura, teniendo en cuenta que cada una de las filas nos demanda que solo podamos poner un tipo de adorno, o bien arbustos, o árboles, o estanques con peces. Esto nos va a limitar mucho a la hora de qué piezas podemos colocar y cómo vamos a utilizar nuestros trabajadores que están colocados justo como encima de cada columna. Es decir, en cada turno podremos avanzar un trabajador que indicará que pondremos la pieza en esa columna. Al final de varias rondas nos vamos a puntuar pues, por todo lo que vayamos obteniendo por filas a la vista, ¿vale? De elementos, como os digo, decorativos. Me parece que es un juego familiar estupendísimo, estupendísimo. Creo que es muy bonita la caja. En el interior sí que tengo que decir que creo que en la gráfica no se han esmerado demasiado. Es un juego que podría dar muchísimo más visualmente, pero la mecánica que tiene el juego es estupenda. Entonces con eso de alguna manera compensa. Que si lo hubieran hecho todo, es decir, que esa misma mecánica con una estética más bonita, mejor que mejor, ¿vale? Pero bueno, como juego sí que merece la pena tenerlo. Juego familiar es estupendo. Desde luego, vamos, a partir de los 8 años funciona muy bien, de 2 a 4 jugadores. Ya os digo que gente que me ha preguntado, creo que es muy buen juego para empezar en este tema de poliominoes, aparte de un Ubongo Junior o ya un Ubongo incluso. Pero bueno, este me parece súper interesante por además el factor ese que os digo tridimensional. Así que vamos a ver cómo se juega y a ver si os gusta. Bueno, pues vamos allá con este Miyabi. Como decíamos en la intro, está recomendado a partir de 8 años y para jugar 2 a 4 jugadores. Es un juego, como veis ya aquí colocado, de ubicación y colocación de piezas tipo Tetris, de poliominoes, en el que nos vamos a ir puntuando por objetivos por fila, ¿vale? Cada tipo de fila nos permitirá colocar un tipo de objeto, pues puede ser un bonsai, puede ser una pagoda, un estanque con peces, pueden ser las flores, el boj o piedras, ¿vale? Entonces solo podremos colocar las losetas que contengan un elemento en la fila de ese elemento. Y para colocarlo tendremos que tener en cuenta nuestras linternas, nuestros faroles, que son los que nos van a ayudar en columna a ubicar. Lo vais a ver ahora porque voy a simular una partida a 2 jugadores. Quería hacer un poco el despliegue y explicaros. Tenemos un tablero de puntuación con un indicador de rondas, en este caso está puesto ya en la primera ronda. Jugador naranja pues tiene sus faroles fuera de su tablero y su tablero. Yo con el turquesa, bueno, pues los tengo igual fuera de mi tablero. Aquí un recordatorio de las piezas que tendremos que sacar por turno en cada una de las rondas, según el número de jugadores, ficha de jugador inicial y luego las bonificaciones. Este sería el modo básico del juego, ¿vale? Hay una bonificación pues cuando consigamos una altura de 5 pisos en un tipo de elemento. Ahora vais a ir viendo el tema de colocación en altura. Bueno, aparte, vienen varias expansiones dentro que nos van a permitir puntuar de una manera u otra, pero bueno, es un modo un pelín más avanzado. Así que vamos a hacer una simulación a lo básico del juego de Miyabi. En este caso nos indica que para 2 jugadores hay que sacar 4 piezas boca arriba de 1, ¿vale? Pues por ejemplo salen estos, 4 boca arriba de 2, las pondríamos en el centro de la mesa, ¿vale? Para que las vean todos los jugadores. 2 de este de aquí y 2 del ángulo, ¿vale? Las he puesto así pues para que lo veáis vosotros. Entonces el jugador inicial que tendrá el bonsai será el primero en elegir uno de los elementos cuál va a colocar para puntuar. Obviamente lo que nos interesa es el mayor número de elementos posibles, ¿vale? Pues por ejemplo 3 pagodas es muy interesante porque son puntos por altura. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, este así, la pagoda está en esta columna y en esta fila corresponde, avanzo este farolillo indicando que esta columna ya he colocado una pieza y serían 3 pagodas por un punto porque estamos en el primer piso. Pues yo ya me sumaría 3 puntos. ¿Vale? Esto es como si estuviera en el 0, está por fuera. Este jugador, pues por ejemplo, va a coger, también quiere pagodas, pero lo va a utilizar, por ejemplo, aquí. Avanza este, está en un primer piso, pues avanzaría 2.
Yo, vamos a ver, tengo que ir eligiendo qué me interesa poner, dónde voy a poder colocar. Pues, por ejemplo, este lo voy a poner aquí, avanzo este farolillo. Son 3 bonsáis en un primer piso, pues 3 puntos. Ahora este jugador decide qué va a colocar, pues vamos a ver. Por ejemplo, las piedras, que tiene 2 piedras, aquí en esta columna, como veis, se corresponde, avanza este farolillo, que es el que utiliza, y se va a sumar 2 puntos. 2 piedras en un primer piso, pues 2 puntos. Vale, pues yo, por ejemplo, en este caso, pues voy a colocar este, aquí en esta columna, avanzo, y sería el número de pagodas que hubiera por el piso, y estamos en el piso 2, luego ya sería 2 por 1, 2 puntos. Y avanzaría, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta en qué altura lo colocamos. Le tocaría el naranja, que en este caso, pues lo que va a optar, por ejemplo, es coger un estanque con 3 peces, pues tiene que elegir a ver uno que no haya utilizado, pues va, por ejemplo, a colocarse esto aquí. Este es el que utiliza, ¿vale? Ya sabéis, columna, fila. En este caso, 3 puntos, porque son 3 peces y están en un primer piso, pues 3 puntos. Me tocaría a mí, pues vamos a ver, aquí ya no puedo colocar en ninguno de estas dos columnas, tengo que ir viendo qué me interesa puntuar. Venga, pues vamos a hacernos este. Y lo voy a colocar para que veáis un poco, y me voy dejando preparado para colocar un segundo piso más adelante, ¿vale? Utilizo en esta columna este farolillo, 3 puntos por un piso, pues solamente 3. Le tocaría a este jugador, vamos a ver qué puede colocar. Pues por ejemplo, de esto no tiene nada y decide colocarlo así. Aquí no puede porque este lo ha usado, pues decide colocarlo aquí. Avanza este, 2 por 1, 2 puntos. Vamos a ir haciendo así toda la ronda, ¿vale? Hasta que vayamos completando y usemos todos los farolillos. Yo en este caso, bueno, pues podría colocar de este también. Vamos a ver, pues yo voy a colocar, por ejemplo, aquí este. Uso este de aquí. 2 puntos porque son 2 peces por una altura. Este otro jugador pues va a cogerse uno de los... Vamos a ver cuál puede. Pues por ejemplo este. Lo coloca aquí. Avanza, es 1 punto por una altura. Yo voy a cogerme este mismo. Igual 1 punto por una altura. Y este jugador ya va a coger el bog y como lo tiene que poner por narices en la columna del farolillo que le queda, también podría pasar, ¿vale? Si no le interesara o no quisiera poner, pero bueno, en este caso pues se sumaría 1 punto, así que interesa. Habríamos terminado la primera ronda. Pasaríamos a la segunda, sacaríamos otra vez pues los elementos que nos indican, que hemos dicho 2, 2. Es que quiero hacer para que lo veáis un poco lo que pasaría cuando colocamos en 2, 3, 4 en 2 alturas. 1, 2, 3 y 4. Vale, imaginad que empiezo yo. Si yo ahora, por ejemplo, decido colocar, vamos a ver si hago, mira, por ejemplo, este, me lo voy a poner aquí, ¿vale? Voy a intentar dejarme sin cubrir los elementos, o sea, en la medida de lo posible, intentad ir poniendo solo en lo verde. ¿Por qué? Porque al final de toda la partida, aparte de los puntos que nos vamos sumando, el jugador que tenga más elementos a la vista por fila se va a llevar 12 puntos y el siguiente 6. ¿Vale? Entonces, claro, es muy interesante el ir dejándote, por ejemplo, pues muchas pagodas o muchos árboles e ir cubriendo solo en estas zonas. En este caso, colocaría 3 pagodas en una segunda altura, pues ya serían 3 por 2, 6 puntos. Claro, según vas ganando en altura, vas sumándote muchos más puntos. Una tercera altura te multiplica los puntos de elementos por 3, la cuarta pues por 4. Cuando algún jugador haya alcanzado una quinta altura con una de las categorías, ¿vale? De estas 6 categorías a puntuar, se llevaría la ficha de bonificación correspondiente. Se la colocaría en su zona y al final de la partida se sumaría. Tenemos en el tablero, está muy bien marcado, si os fijáis, pues como tenemos el tablero de puntuación básico y luego cuando vamos superando los 50 puntos, vamos moviendo la ficha correspondiente para saber exactamente pues, cuánto hemos pasado de 100, de 150, de lo que corresponda. Se pueden obtener muchísima puntuación según lo que hemos ido bonificando.
Pues conclusión, cuando lleguemos, por ejemplo, en este caso a dos jugadores, sí que se llegaría hasta la sexta ronda y ya se han colocado todas las piezas. Vamos a hacer la última puntuación, que ya no es solo la que vamos puntuando cuando colocamos, sino lo que os digo es por filas. Ahí haríamos ya el que tenga más elementos de determinado tipo, es el que se va a llevar la máxima puntuación. Y el siguiente jugador, la mínima, que es la que aparece como más oscurito el medallón. Me parece un juego súper chulo porque ya no es solo la colocación de piezas tipo Tetris en plano, sino que además hay que tener en cuenta el factor altura. Vale, bueno, este no lo hemos movido antes, pero bueno, ese factor altura que os digo, lo que es el concepto tridimensional, creo que añade una dificultad añadida en cuanto a visión espacial, es muy, muy completo, ¿vale? Porque ya, como os digo, no es trabajar solo en dos dimensiones, en plano, la toma de decisiones que elijo. Hay una parte también como de arriesgar, porque no sabes si luego vas a poder cubrir una loseta o no. La toma de decisiones es que es fundamental, ¿vale? En función a los recursos que tenemos que nos interesa, o bien para puntuarnos de forma más inmediata, o bien para ir preparando el tablero para una siguiente ficha que nos va a puntuar mucho más. A mí a lo mejor me hubiera interesado ponerme esta, bueno, a ver, aquí por ejemplo, pero porque si luego voy a poder ganar en altura con el boj o con la piedra, pues me interesa ponerlo de esta manera. O así para poder luego colocar elementos más en altura que me puntúen más. ¿Vale? Entonces ese factor tridimensional, como os digo, e insisto, es que me parece que es la aportación que tiene un poco más original Miyavi. Luego ha habido juegos también de colocación de polinomios como Yamaland, que utiliza este mismo concepto ya tridimensional, ¿vale? Para puntuar. Pero bueno, para mí realmente el primero que lo ha hecho fue Miyavi. Es un juego familiar que funciona súper, súper bien. Tengo que decir a nivel personal, esto es una valoración que creo que la gráfica se ha quedado un poco corta. Se habría prestado para hacer algo mucho más bonito, por lo menos lo que son los tableros personales y las losetas, ¿vale? Creo que es un poquito pobre, que se ha quedado un pelín corto. Pero bueno, por lo demás, el juego es fenomenal, es muy, muy visual, no sé, bueno, me parece que es fácil de entender la mecánica y como os decía, muy bueno para jugar en familia. Nada, espero que os hayáis enterado un poquito de cómo funciona el juego, que no haberme liado yo mucho a la hora de explicaros, pero sobre todo, bueno, pues que hayáis pasado un buen rato y que os haya gustado. Nos vemos en el canal. Hasta pronto.